Andamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero siempre veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Señor Dios, gracias. Trae esa palabra revelada a nuestro corazón este día. Trae esa palabra, Señor, que tu pueblo hoy necesita escuchar, Dios. Danos oídos de discípulos y la fe, Señor, para que esta palabra produzca vida en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos todos. Toma tu lugar, qué bueno es verte esta mañana aquí. Estamos reunidos, agradecidos con Dios por otra semana más que nos permite reunirnos. Esta semana escuchaba el testimonio de un pastor que me impactó. Él perdió a su hijo, oró, clamó, le pidió a Dios. Y de repente solemos pensar que mientras más cerca estamos de Dios, pues Dios tiene más la obligación de ayudarnos. O sea, yo oro, yo le busco, yo le sirvo, he dejado muchas cosas y sentimos como esa certeza de que Dios tiene que hacer algo. Sin embargo, en ese momento lo que el pastor estaba pidiendo no se cumplió, todavía estaba en terapia intensiva con su hijo. Los que somos papás podemos entender un poquito lo que es este dolor. Sin embargo, aún cualquier persona, cualquier ser humano puede entender lo que es la pérdida de un hijo. Creemos que es el dolor más grande que una persona puede experimentar. Y finalmente Dios decide llevárselo. Y el pastor decía, ha sido el dolor más grande. Ha sido, estas fueron sus palabras, el proceso más doloroso y precioso que he vivido. Y cuando escucho estas palabras, me vuelo la cabeza y dije, a ver, algo no estoy entendiendo aquí, algo me estoy atorando. Y recuerdo este versículo que dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Hay momentos en nuestra vida de dolor que todos hemos atravesado, estamos atravesando o vamos a atravesar. Esto no es de que a ver si me toca, es como la muerte. La muerte sí o sí la vamos a enfrentar, pronto o más tarde, pero la vamos a enfrentar. Es lo mismo con el dolor, o lo hemos vivido, lo estamos viendo, lo vamos a vivir, no hay de otra. Pero poder llegar al punto donde algo tan doloroso pueda ser un referente de algo tan precioso, me paré y dije, algo no hemos entendido. Y de eso quiero hablar de esta mañana. De esa parte, hemos venido hablando acerca de cuán valiosos somos en Cristo y cuántos se han ido motivados los domingos. Ahora que dicen, o sea, no soy el que no valgo nada, ¿verdad? Siento que el mundo me lo ha repetido, siento que el mundo me ha juzgado. Para Dios soy alguien, Dios me conoce, Dios me eligió, Dios me predestinó y eso nos motiva. Pero esta mañana yo quiero hablarte de algo que a veces pasamos por alto y que no hemos entendido. Mira, como cristianos muchas veces buscamos vivir en lo sobrenatural. ¿A cuánto les gusta lo sobrenatural? ¿Qué pasa en lo sobrenatural?
y que se abra el mar y caminemos y que aparezca dinero en nuestros bolsillos. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Este de 500, ¿dónde está? Lo sobrenatural, cuando oras por alguien y se levanta y tú dices, ¡ay, híjole! Si yo lo veía casi muriéndose. Nos gusta vivir en lo sobrenatural, pero Dios no nos llamó a vivir en lo sobrenatural. ¿Sabes por qué? Nosotros somos personas que vivimos en un ámbito natural, y cuando Dios, el cielo se inclina a la tierra, produce algo sobrenatural, pero no es de nosotros, esto es de Dios. Dios nos llamó a vivir en lo espiritual, no en lo sobrenatural, y son dos cosas diferentes. El pueblo de Israel vivió en lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ellos vivieron y experimentaron milagros impresionantes. De hecho, vamos con Egipto. Faraón, todo el pueblo de Egipto vivieron 10 plagas, vivieron cosas sobrenaturales, extraordinarias, y al final del día ellos nunca pudieron entender el propósito de Dios. Ser una persona espiritual es entender el propósito de Dios. Alguien me preguntaba esta semana y decía, ¿cómo descubro mi propósito? ¿Cómo sé cuál es mi propósito? Alguien aquí se ha preguntado, ¿y como para qué estoy aquí, verdad? ¿Cuál es mi propósito? Para no andar tan perdido, porque a veces nos sentimos así de ¿para dónde? Déjame decirte algo. El punto no es, o lo importante no es cuál es tu propósito aquí en la tierra, sino cuál es su propósito para mí. ¿Cuál es su plan para mí? Lo que yo debo de aprender es a vivir en el propósito de Dios para mí. Eso es. Cuando nosotros dejamos de buscar tener éxito, es cuando comenzamos a vivir en lo espiritual. Dios no te llamó a ser exitoso en esta tierra. Ay, ¿cuántos dicen, ay, ya se me quitó un peso de encima? Dios no te llamó a tener éxito. ¿Quién te dijo que Dios te llamó a tener éxito? Dios nos llamó a ser fieles. Dice Jesús que, hablando en una parábola, dice que al final el amo le dijo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste exitoso, le dice. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al gozo de tu Señor. Desde ahí tiene que empezar a caer toda estructura que nos ha mantenido cautivos y que no nos permite avanzar. Dios no me llamó a tener éxito. ¿Quién te dijo? Durante años yo vivía tan frustrada como pastora porque decía, no crecemos. O sea, soy un fracaso. Somos un fracaso como pastores. No más no, ¿ve? Y la iglesia chiquita y bonita, y llegaba gente pero se iba otra, y llegaba gente pero se iba otra, y me frustraba, hasta que un día Dios me dijo, mira, tu capacidad ahorita es esta. Si yo te doy más, te mueres de tanta preocupación de que yo para acá, para allá, para allá, para acá. Esta es tu capacidad. Yo no te voy a pedir cuenta, ni te estoy pidiendo una mega iglesia. Como, ¿por qué te angustias por no crecer? Yo soy el que añado cada día a los que han de ser salvos. Entendí que estamos ubicados en un lugar estratégico. Y hay personas que Dios ha traído, Dios ha restaurado, y luego ya las mueve. De ciudad, de trabajo, porque están en el ejército, por lo que sea, las mueve. Pero se han restaurado y con cuyas familias todavía seguimos teniendo una hermosa amistad. Y seguimos recordando lo que Dios hizo en este lugar. Y cuando entiendes eso dices, estoy dentro de un plan. A lo mejor no soy exitosa, como el mundo me pone parámetros, pero sí estoy siendo fiel. Y cuando somos fieles, esa es nuestra verdadera bendición. ¿Cuántos me siguen? Hasta ahí vamos bien. Hay cosas que nos pasan en la vida que nos marcan. El dolor y el sufrimiento nos marcan. Cosas que hubiésemos querido evitar
Y muchas veces nos quedamos en esa amargura. ¿Por qué a mí me tuvo que pasar? ¿Por qué yo pasé esto? ¿Por qué si yo le estaba sirviendo a Dios? ¿Por qué si yo? Pues ahí iba. Digo, no somos perfectos. ¿Cuántos dicen, no soy perfecto, pero me esfuerzo por lo menos? ¿Por qué me tuvo que pasar? ¿Por qué están mis días así? Y podemos vivir así. Como el pueblo de Egipto, que vio lo sobrenatural, pero seguía con una inmadurez espiritual. Seguían sin ver el ámbito espiritual. El pueblo de Israel vio las maravillas de Dios y ellos seguían, ay, pero ¿por qué vamos a comer esto? Extraño los ajos y las cebollas. Seguían siendo inmaduros. El profeta Jeremías, un profeta que fue llamado desde muy joven, y ese profeta le tocó profetizar puras cosas malas. Qué chido es cuando llegas con alguien y dices, Dios te va a bendecir. Dios me dijo que a partir de mañana te va a llover dinero del cielo, te va a levantar de esa silla, va a hacer que los problemas se van a desaparecer. Qué padre es profetizar eso. Pero a Jeremías le tocó exactamente lo contrario. Les decía, ustedes dicen paz, pero no es cierto, viene espada, los van a matar, los van a llevar cautivos, el pueblo de Israel va a ser disuelto. Y lo metían a la cárcel, lo echaban en el pozo. Y toda la vida se le conoce como el profeta llorón. Porque decía, ¿por qué a mí, Señor? Yo ya no quiero profetizar más en tu nombre, yo ya no quiero hablar nada de ti. Porque él decía, yo quiero profetizar cosas bonitas, para que todos me quieran, para que, ya llegó el profeta, pásale, ¿verdad? Y nunca entendió que él no fue llamado a tener éxito, él fue llamado a ser fiel a Dios. Y su llamado era profetizar cosas difíciles para el pueblo. Pero hoy en día, si él pudiera ver y estar ahorita y leer su propio libro, vemos que es de los grandes, de los generales. Que en medio de tanta lucha hay unos versículos con los cuales muchos de nosotros hemos sido sostenidos como clama a mí, yo te responderé. Muchos de nosotros hemos sido abrazados con antes que te formaste en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué. Muchos de nosotros nos hemos identificado cuando dice el Señor, si te comitieres yo te restauraré y delante de mí estarás. En medio de todo un libro lleno de profecías de juicio, hay tanta esperanza. Pero Jeremías veía solo a corta vista y solo esto y solo lo presente. Y eso nos pasa a nosotros como cristianos. Pensamos que el problema, el dolor es suficiente. Yo he dicho, y quiero hoy decir, estoy equivocada. Yo he dicho, si uno de mis hijos se muere, yo hasta ese día vivo. O sea, no que me vaya a suicidar, sino ya no tendría sentido mi vida. Y yo digo, no es verdad. No es verdad. La vida continúa y continuará. Aun cuando uno de nosotros falte, la vida continuará con mayor enseñanza. Y pudiera ser el momento o el proceso más doloroso, pero más precioso, si logramos llegar al punto donde Dios nos quiere llevar. Porque hay de dos: o el proceso de dolor lo retienes o lo sueltas. O toda la vida te quedas de ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo tengo que sufrir esto? O dices, Señor, yo sigo confiando en ti, en que tus planes para mí son buenos. ¿Cómo te explicas que Job, todo lo que vivió, cómo te explicas que perdió sus hijos, su economía, su estabilidad, su nombre, porque después lo juzgaron como de lo peor sus amigos, su familia, su economía, su salud, todo lo perdió? Y después de algún tiempo dice que Dios le regresó al doble en todos los aspectos. Y uno de repente dice, no, pero ya para qué quiero hijos y ya los primeros ya se me murieron, ya nada puede llenar el vacío. Pero esa es la mente natural. Fíjate lo que dice la Escritura.
Vamos ahí. Primera de Corintios capítulo 2, versículo del 13 al 15. Primera de Corintios 2, del 13 al 15. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando tú y yo no entendemos las cosas que Dios está haciendo, no entendemos el por qué. Solo hay un motivo: no estamos siendo espirituales. Nos gusta mucho lo sobrenatural, los milagros. Y sabes, lo sobrenatural se da cuando oramos, pero no significa que seamos espirituales. Las cosas se deben discernir espiritualmente, lo que se está moviendo. Qué fácil es cuando te digo que y me pasó, y íbamos en el carro y yo hago una sugerencia y me ignoran y me dio vergüenza. Y yo iba a voltear así, de empezar a lanzar golpes al aire, ¿verdad? Indirectas, o a defenderme. O sea, yo sí. Y dije, no, a ver. Y le dije, Señor, gracias, porque estos momentos me ayudan a entender y a mantenerme mis pies en la tierra y ser humilde. Gracias, porque no me dejas acá levantarme mucho. Gracias. Pablo, estando ya para ser decapitado, ya estaba encarcelado, ya estaba a punto de morir, Dios le da una revelación a Pablo única, extraordinaria. Dios lo lleva hasta el tercer cielo. Dios le revela cosas que dice que ni ojo vio ni oído yo. Y él trae esa revelación, trae ese conocimiento, y entonces dice la Escritura que le fue enviado por Dios. Dios le permitió un aguijón de parte de Satanás para que lo abofeteara. Dice, a causa de las revelaciones que yo había recibido, dice Pablo, me fue enviado un emisario de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca, para que no me crea mucho, para que no me sienta el uyuyuy de la película. Y le he rogado al Padre 3 veces que lo quite de mí. Y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si hubiera sido una persona que solo buscaba lo sobrenatural, Pablo le hubiera dicho a Dios, ¿sabes qué? Quédate con tus revelaciones, pues si tanto te ha servido, si mira cómo ando y todavía no me quieres responder. ¿Por qué no? Si yo he visto cómo otros sanan, si yo he visto cómo a través de mi oración, a través, se sana la gente, hasta les mando un pañuelito y llega y lo tocan y se sana, no sé, ¿por qué a mí no? Pero Pablo entendió que era necesario, que era bueno en ese momento. El no de Dios en el trabajo, en la economía, en tu salud, en lo que estás viviendo, el no de Dios es bueno, pero necesitamos tú y yo ser espirituales para poder verlo con los ojos de Dios. Ay, cuántos años viví enojada con Dios, amargada, de no entender. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me resuelves la vida? Me mandas un cheque en blanco y yo hago. Se acaban los problemas. ¿A qué lo metes a la cárcel? ¿A qué lo matas? A mí me das un yate y se acabó el problema, ese asunto arreglado. Puedo escuchar a Dios sonreír y decirme, cosita, ¿qué te falta, verdad? Era necesario. Cuando una persona es espiritual,
como entristecidos, mas siempre gozosos. Sí, pasaremos problemas y nos vamos a entristecer, por supuesto, y vamos a llorar, claro. Pero por sobre y encima de nuestra percepción, sentimiento, nuestra condición estará el gozo de saber que estamos en las manos de un Dios bueno y fiel. Estamos en las manos de un Dios soberano del universo, que si esto lo está permitiendo en mi vida en este momento es necesario. Es necesario. Porque a través de estas situaciones, a través de lo que vivo, a través de lo que estoy pasando, Dios está glorificando. Hace unos días platiqué con mi primo Bruno, algunos de ustedes han hablado por él, tiene más de un año en cama, con una enfermedad que los médicos dicen, creo que hay 3 personas en todo el mundo con esa enfermedad, o sea, rarísima. Y yo le decía, tenemos que ver más allá de lo que tú estás viviendo, más allá del problema, más allá. Mira, sus hermanas y yo no nos hablábamos. Y una de ellas es cristiana y la otra simpatiza. Y a raíz de este problema, pues tuvimos que hablarnos y yo les pedí perdón y tenemos una bien bonita relación. Y yo le dije, mira, o sea, algo bueno está saliendo de esto. No te quedes solamente con el dolor que estás pasando. Ojalá y pudiéramos ya decirte, levántate, pero algo Dios está haciendo muy bueno. Y me decía, mi papá nunca quiso orar, nunca. Pero ahora que estoy aquí, él se puso a orar a Dios. Hay cosas tan buenas detrás de lo malo que te está pasando. Pero mientras nosotros no cambiemos nuestra manera de ver las cosas, mientras nosotros sigamos siendo inmaduros espirituales, que solamente busquemos la mano de Dios para que nos haga milagros, mientras queramos solamente lo espiritual, el temblar, el gritar, el que fuego caiga y que aparezca oro del cielo, si nada más estamos buscando las señales y vivir en un mundo sobrenatural, eso nos va a destruir aquí adelante. Tenemos que aprender a buscar lo espiritual. Y yo me voy a la escritura y recordé un pasaje que a mí me impacta. Dice la escritura en Hechos, capítulo 5, que agarran a los apóstoles, las autoridades, porque estaban predicando a Cristo. Ya les habían dicho, no lo prediquen. Estaban predicando y ¿saben qué? Dicen, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues métanlo y azótenlos. No estamos hablando de unos fajazos, ¿verdad? Que en sí, pues duelen, pero azótenlos. La sangre desgarrada. Y dice la escritura que ellos salieron gozosos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, gozoso. No salieron así como tranquilos, no, salieron gozosos, sintiéndose dignos de haber sufrido eso por el Señor. Pero si yo me voy tiempo atrás, cuando Jesús lo apresan, ¿verdad? Vienen por él. Mateo describe, Mateo capítulo 26, dice que todos corrieron y huyeron y dejaron solo a Jesús. Oye, un tiempo antes, al momento ni siquiera estaban golpeando a nadie, pero al ver a los soldados y a ver tanta gente, corrieron, huyeron y desaparecieron de ahí, abandonaron a su amigo. Y nos vamos unos capítulos después en Hechos y vemos que no solamente no huyeron, sino que se quedaron, sufrieron y salieron gozosos. No voltearon así y dijeron, chale, nosotros aquí estamos y mira, tú dijiste que nos ibas a guardar y que no nos iba a pasar nada. Y ve cómo salimos, no, este camino la verdad no, salieron gozosos. ¿Y sabes a dónde salieron? A predicar, a seguir hablando de Jesús. No se callaron. ¿Dónde estuvo el secreto de todo esto? Hay 3 cosas. Hay 3 cosas que nos van a llevar a la madurez espiritual. 3 cosas que nos van a pasar de lo natural, de ser personas mundanas, naturales, carnales, a ser espirituales.
Número 1, la obediencia. Mientras tú y yo no obedezcamos lo poquito. A veces llega la gente y dice, pastor, hay que un curso del judaísmo y que la palabra, lo que significa. Mira, es buenísimo eso. Pero si no puedes obedecer, aquí te dice, amen a sus enemigos, que es tan fácil. ¿Para qué le buscas si tú mismo te avientas? Te echas una soga al cuello. Ahí dice tan fácil. Obedecer a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. No hay más. O sea, ¿para qué le buscas que el hebreo, que el griego, que el judío, que el latín y que el... Aquí está tan clave, fácil. La obediencia. Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:7. Y eso significaba, tu vida correrá peligro. Lo único que querían ellos era huir, porque había una de persecución a todos los seguidores de Jesús. El permanecer ahí, su vida estaba corriendo peligro. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido que hagas y no has querido hacerlo? Y estamos luchando y estamos batallando, pero ¿por qué? ¿Sabes algo? La vida va a ser más fácil cuando veamos con los ojos de Jesús. Dejemos de cuestionar a Dios lo que Él nos ha mandado. Dejemos de cuestionar. Es obediencia, punto. La obediencia a medias no es obediencia. La obediencia a mi conveniencia no es obediencia. La obediencia es total a Dios. Si Él me dice que haga esto, pues lo hago. De modo. Ahí está la bendición. Lo entendamos o no lo entendamos. Imagínate a Abraham cuando Dios le dice, dame a tu hijo, tu único hijo, porque tenía dos. El que amaba mucho, el hijo de la promesa, Isaac e Ismael, que también amaba, era su hijo, pero no era de la promesa. Tu único hijo, a Isaac, a quien tú amas. Le especificó. Para que no se hiciera, que pues te entrego a Ismael, ¿verdad? Entrégamelo. 3 días de camino, 3 días, luchando con su mente, con su corazón, con sus pensamientos, 3 días. Pero él dijo, voy a obedecer a Dios, lo entienda o no lo entienda. Y Dios honra la obediencia. Dios honra la obediencia. Yo quisiera hacer esto, pero lo que yo quiero no es importante. Es que no siento, pues sientas o no sientas a Dios, tenemos que hacerlo. Sintamos o no sintamos. La obediencia, Jesús dice, Hebreo describe a Jesús, dice, por lo que padeció, aprendió obediencia a Jesús. Y Él es autor de eterna salvación para cada uno de nosotros. Su obediencia. Y nosotros tenemos que obedecer sin chistar. Ahorita ya todo el mundo, la generación de cristal afuera, pero también en la iglesia, la generación de cristal. Ay, con pincita, porque si no se van, ya no me saludó, ya me voy. No, es que no me toman en cuenta. Si no te toman en cuenta, vente tú, tómate en cuenta con Dios. Aquí no está de que yo, el pastor o el líder, te tomemos en cuenta. Tómate en cuenta con Dios, aquí estoy. A lo mejor somos invisibles, como dice la escritura, desconocidos, pero bien conocidos. A lo mejor en la iglesia, entre los pastores, no somos tan conocidos, pero bien conocidos ante Dios por mi obediencia. Dios me trajo a este lugar, en mi casa. Ay, ¿por qué aquí? Porque ahí hago la diferencia. Mi obediencia hace la diferencia. Si tú y yo no somos capaces de ahorita empezar a obedecer lo que Dios nos mande, no vamos a poder ir a ninguna parte y seguiremos siendo personas naturales, personas humanas que viven en la carne. Y la carne trae muerte, dolor, aflicción.
La carne trae amargura, trae insatisfacción. ¿Por qué me siento insatisfecho? ¿Por qué me siento insatisfecha? Porque como que nada, porque estás en la carne, porque no estás viviendo bajo un propósito eterno. No estás viendo que esa ponchadura de auto te ayudó para que voltearas y vieras al viejito que necesitaba una moneda, que necesitaba que le dijera, Dios te bendiga. Y tú dices, no manches, qué bueno que hasta se me ponchó la llanta. Mira, una sonrisa. O una oración, o un tocar el hombro y decirle, todo va a estar bien, amigo, no se preocupe, amiga. La obediencia es algo que tenemos que hacer sí o sí. Y si yo me la paso justificándome, es que no me siento, es que no lo siento, es que no me gusta, es que yo soy así, es que si yo me la paso justificando, eres una persona mundana. Eres una persona que no tiene una relación con Jesús y estás fuera del propósito. Pero ya hice la oración de fe. Con todo y oración de fe, la oración de fe verdadera produce cambios. Y si tú sigues desobedeciendo y culpando a los demás, es que si tú no me hubieras hecho esto, yo no hubiera reaccionado así. Es que si tú fueras un buen hombre, yo, o si tú fueras una buena mujer, yo. Eso es ser mundanos. La obediencia, número 1. Número 2, la disciplina, la constancia. Aquí sí, Señor, y el Espíritu Santo nos toca, y mañana y comenzamos, y yo voy a ir, voy a predicar, y yo mañana me voy a levantar temprano a orar, y pasan 4 o 5 días, una semana, y después vuelvo a ver cómo va. No, es que, pues he andado bien desanimada. La constancia. Ahora que el doctor me dijo, tiene que hacer ejercicio. Siempre yo jugaba voleibol y déjenme les digo, estuve en la selección Jalisco y amaba el voleibol, pero a la hora de correr yo siempre era tramposa. Llegaba tarde, me estaba abrochando las agujetas, iba por los balones, porque no me gustaba correr, no me gusta. Y pues y aparte me dijo, no solamente es correr, tiene que hacer pesas, ejercicio, resistencia, músculo, para que la insulina no haya lugar y que bueno, no poder revertir la resistencia a la insulina. Y hay días, y me tengo que levantar más temprano para poder salir a hacer ejercicio, regresar, hacer mi quehacer, desayunar y correr a trabajar. O sea, tengo que salir a las 9 de la mañana. Entonces, 7, 6 y media, y yo quisiera dormir otro ratito, de verdad. Y a veces no tengo nada de ganas, y yo le decía a Betsy, ¿sabes qué? O sea, ¿cómo quisiera ser esas personas que se levantan y bien felices y andan y corren? Y yo no, o sea, yo sufro. Cada que tengo que salir, sufro. Y justamente esta semana veía a una mujer con un cuerpo escultural, así muy marcada, y decía, ¿a poco creen que todos los días tengo ganas de levantarme? No es cierto. Hay días donde quisiera quedarme, tomarme mi café, quedarme en cama, leer un buen libro, descansar, dormir. Pero cuando mis pensamientos están llegando y diciéndome, quédate hoy, andas bien cansada, yo ya estoy poniéndome los tenis, abrochándome el pants, poniéndome la sudadera, poniéndome la gorra. Yo no estoy escuchando mis pensamientos. Y cuando ya logro escuchar mis pensamientos y digo, a ver, ¿qué voy a hacer? Ya estoy justo para empezar a entrenar. Y dije, oye, qué buena idea. Si tú y yo nos agarramos escuchando todas las excusas que tenemos para no ser constantes, para no tener disciplina en aquello que nos propusimos, nuestra vida va a ser diferente. Es que hoy no me siento, no importa cómo te sientas, es que dejemos de ser protagonistas en esta historia. El protagonista es Dios, el creador del universo, el salvador del mundo. Yo solamente soy una estrella, un extra en esa historia. Pero qué valor tienen los extras. Y aquí tengo que estar. Aquí tengo que estar. ¿Cuántos dicen amén?
Debo de ser disciplinado, constante. No lo siento, pero no importa. A lo mejor voy a leer la Biblia y a lo mejor ni siquiera la entendí. ¿Cuántos les ha pasado que hoy leí mi devocional y ni siquiera la entendí? Yo estoy ahorita en Levítico y digo, Señor, te pasaste de veras. Y que si el animal tiene una hendidura en la pezuña, pero rumea ese sí, pero si no rumea ese no. Y yo ya ni tengo ganas, o sea, pero no me importa. Yo voy a leer la Biblia en un año y lo estoy haciendo, y todos los días ahí estoy, y a veces digo, gracias a Dios que todos los días terminamos con un salmo. Los salmos enriquecen, los salmos son un bálsamo. No me fui así como sin nada, ¿verdad? Porque a veces siento uno puro Levítico y luego sigue Números. Pero bueno, ¿qué me refiero con esto? Lo sintamos o no lo sintamos, sé disciplinado. Es que no tuve ganas de ir a la iglesia. Pues es que no es si tienes ganas o no. O sea, si es por nosotros, créeme, nosotros seguimos trabajando, pero es por tu bien. Dios dijo, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. No dejes de congregarte, es por tu bien. Venir, abrazarnos, escuchar, adorar juntos, ser parte del cuerpo de Cristo. Me enriquece, me fortalece, me llena. Eso es. ¿Cuántos dicen amén? Es ser disciplinado, ser constante. Necesitamos serlo. Obedientes a Dios, obedientes a su palabra, ser disciplinados, ser fieles y ser pacientes. Para yo ser espiritual necesito aprender a ser paciente, y es un reto, no es tan fácil. Y dices tú, ¿hasta cuándo? O sea, Señor, me pasó un año y ya pasaron 5. O sea, ¿hasta cuándo? He hecho lo que creo que debo de hacer, estoy ya avanzando. O sea, no me estás oyendo. Ser paciente es necesario para pasar. Imagínate los discípulos. Primero fueron obedientes, se quedaron en Jerusalén, constantes. Hechos capítulo 1, versículo 14 dice, y ellos perseveraban unánimes en la oración. Todos los días, constantes, disciplinados, aunque había problemas, aunque había temor, aunque había rumores alrededor de que están haciendo redadas, están matando gente, aunque había lo que había, aunque hoy los otros discípulos tuvieron ahí un problema, aunque aquel llegaron las mujeres y estaban abrigables, aunque lo que fuera, ellos fueron constantes, disciplinados, y fueron pacientes. Fueron pacientes, esperar la promesa. De la Pascua, que fue cuando murió Jesús, 40 días se les apareció a sus discípulos. Y fueron 10 días, porque el Pentecostés fue cuando vino el Espíritu Santo. Fueron 10 días que ellos estuvieron ahí sin que pasara nada. Ahorita podemos decir, 10 días me los aviento yo como 20 años. No, pero 10 días significaban mucho, porque estaban todos en un cuartito, en un aposento alto, todos orando. No había mucho espacio, no es de que, bien relajados. No vemos que hubiera comida, que vamos a comer. Estaban perseverando unánimes orando. O sea, era un momento crítico, pero fueron pacientes. ¿Estás siendo paciente al ver que las cosas no suceden como quisiéramos? ¿O somos de los que rápido aventamos la toalla? Pues si Dios no responde, pues déjame hacerlo yo. Pues déjame buscar yo mi forma. Déjame ir, déjame hacer a mi manera. Y es más fácil aventar y terminar un matrimonio, terminar un trabajo, terminar, cambiarte de iglesia. Es mucho más fácil hacer paciente y decir, ¿qué es lo que Dios está enseñándome? ¿Qué es lo que Dios está trabajando conmigo? No con los demás, conmigo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Obediencia, constancia y paciencia es lo que nos lleva de ser personas naturales, humanas, mundanas, carnales,
a ser espirituales, donde las cosas cobran sentido, donde la vida comienza a tener sentido, donde las cosas comienzan a verse de manera distinta. Señor, ¿cuántas veces hablamos? Dame tus ojos para poder ver lo que me está pasando, verlo como tú lo ves. ¿Qué dijo José a sus hermanos cuando se manifiesta a ellos que lo habían vendido, le habían destruido prácticamente la vida? Les dijo: no se preocupen, porque para preservación me envió Dios antes que ustedes a este lugar. Esto fue algo bueno. Pero José tuvo que pasar por un proceso de mucho dolor para poder cambiar de lo natural a lo espiritual su manera de pensar. Tuvo que ser obediente. Dice que él se mantuvo fiel, aun cuando la esposa de Potifar quiso, ¿verdad?, seducirlo y que ahí cayera. Él se mantuvo fiel, íntegro. Fue constante, disciplinado, constante. Y fue paciente. Le dijo, estando en la cárcel, y le esperó a Dios, le dijo al panadero y al copero. Al panadero le dijo: acuérdate. Al panadero lo mataron, al copero le dijo: acuérdate, cuando estés con el rey, acuérdate de mí. Y fue paciente, esperó 2 años. Ese proceso de la cárcel sanó el corazón. Lo que para nosotros en este momento dice: no, oye, te mantienes íntegro, y ve lo que le pasó. Era necesario, porque sanó su corazón. Y cuando él tuvo enfrente a aquellos que le hicieron tanto daño, dijo: no se preocupen, esto Dios lo preparó para nosotros, para bendición de la familia, para que no muriéramos de hambre. Dios me envió adelante para preparar camino. ¿Te das cuenta que tú y yo necesitamos esta mañana cambiar y ser espirituales para poder entender? ¿Por qué no se nos dio ese trabajo? ¿Cómo luché con Dios? Íbamos a poner un café cristiano. Café cristiano. Ahí se iba a tener libros de enseñanza cristiana. Íbamos a tener también música en vivo cristiana, que la gente pudiera adorar a Dios, escuchar. Iba a ser algo grandioso, maravilloso. ¿Por qué Dios no quiso? Gracias a Dios que no quiso. No era lo que Él tenía para nosotros. En su lugar tenía un proceso de valle difícil, que nos ha llevado a conocer la gracia y la bondad de Dios de una manera distinta, que nos ha llevado a alimentar nuestra fe, nuestra dependencia en Él, a ser humildes, a lo más pronto posible a reconocer: estoy mal. Y Él lo sigue haciendo. Él lo sigue haciendo. Pero es más fácil cuando volteas y dices: pero ya sé que al final, Señor, no se trata de que me quieres castigar, no se trata de que te caigo mal, no se trata de que te estás vengando de mí, se trata de que me amas tanto que voy a llegar a la meta así. Hoy es un día y Dios nos está haciendo la invitación: deja de sufrir y deja de quejarte, y deja de luchar, y deja de querer cambiar las cosas en tus fuerzas. Déjate llevar por el río de Dios. Déjate llevar por lo espiritual. Nelson Mandela estuvo 27 años encarcelado, pasando hambres, abusos, golpes. 27 años encarcelado injustamente. Y cuando sale, todos pensaron que iba a ser matadero de gente que lo había puesto ahí, y no. Arregla, hace las paces, y él fue presidente de África. Él entendió y subió de lo natural a lo espiritual. Era necesario ese dolor. Si no, estuviera perdido aquella persona. Si no, estuviera todavía en las drogas. Si no, todavía estuviera en las pandillas. Si no hubiera hecho esto, sería un drogadicto, estuviera en la cárcel.
si no hubiera pasado ese quebranto, ese dolor, en medio de su proceso, estuviera perdido. Ahora todo empieza a cobrar sentido. ¿Pero por qué se lo llevó Dios? ¿Por qué me quitó esto? ¿Por qué me pasó esto? Mientras tú y yo no seamos personas espirituales, esas preguntas nos van a atormentar, nos van a debilitar la fe, nos van a llenar de amargura, de resentimiento aún contra el mismo Dios del cielo. Los discípulos salieron gozosos después de una golpiza. ¿Te das cuenta? Oye, qué chido. Después de que te despidieron, después de que la gente que amabas habló mal de ti, y tú te das cuenta y dices, Señor, no me está gustando y no me siento cómoda, pero creo que es bueno evaluar cómo está mi corazón. Hubo una situación hace unas semanas donde alguien hizo algo que me lastimó. Y dije, a ver, ¿por qué me dolió tanto? ¿Por qué me duele? Señor, porque todavía esta raíz que hay en mi corazón me recuerda que necesito trabajarla. Gracias. Ok, todavía necesito. Yo pensé que ya lo había superado, yo pensé que todo estaba bien, pero no. Necesito trabajarlo. Entonces, todos estos pequeños detalles nos permiten ver qué tan espirituales somos o qué tan carnales somos. Y mientras tú y yo no hagamos cambios radicales en este mundo, vamos a seguir igual. Y la gente cristiana se muere y se puede morir con el mismo problema, de que nunca quiso crecer, de que solamente se conformó en vivir con lo sobrenatural y que Dios le responde y que Dios es un milagro y que se apareció y se abrió y que contestó las oraciones, pero eso no significa que seamos espirituales. Si tú y yo buscamos el éxito natural, nos daremos cuenta que cuando lleguemos, yo decía, cuando compramos nuestra casa, cuando teníamos 5 años de casados, compramos nuestra casa, mis suegros nos ayudaban, pero vivíamos en una colonia de pura tierra, y yo decía, pero cuando ya nos pongan pavimento, yo me asomaba y veía, ay, va a ser tan bonita, y ya voy a estar bien feliz. Nos pusieron pavimento y yo seguía igual, con el vacío, con todo eso. Ay, pero cuando lo pintemos, porque el portón estaba bien feo, que lo pintemos, que cambiemos, que es un portón así bien bonito, eléctrico. Lo pintamos, nunca lo cambiamos, pero lo pintamos. ¿Cómo? El éxito humano no tiene nada que ver con la paz, el gozo, la plenitud. Ciertamente tú y yo vamos a pasar por tiempos de dolor, sí, pero podemos ser esos como entristecidos, pero siempre gozosos, o podemos ser esos entristecidos, pero siempre deprimidos. Tú y yo podemos decidir este día. Si hoy comenzamos a obedecer, Señor, ¿qué no te estoy obedeciendo? Que tú me llamaste a obedecer. Empecemos con lo más fácil, orar todos los días y leer la Biblia. Lo más fácil, que eso no se necesita revelación de Dios ni del cielo. Es lo más fácil, orar y leer la Biblia. Empecemos con eso. Ya. Y de ahí seamos constantes, disciplinados. Y seamos pacientes. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no se está tardando por gusto, Él no quiere que nadie perezca. Él está dando una y otra oportunidad de cambio, de salvación. Él está dando una y otra oportunidad de transformación. Él está ahí al pendiente. Seamos pacientes. Mientras más espirituales seamos, más fácil será el paso por este mundo, más fácil serán los reveses de la vida, más fácil serán los problemas, más fácil será toparle cuando lleguen las malas noticias, más fácil. Ser espirituales nos conviene. Es que si esta
este si aquel. La espiritualidad depende de nosotros, cada quien. No puedo cambiar el mundo, no puedo cambiar a los que me rodean, no puedo cambiar en mi país, no lo puedo hacer. Puedo orar y puedo aportar algo yo, pero yo no puedo cambiar, pero sí puedo cambiar mi manera de ver las cosas tal y como Dios las ve. Qué diferente es ver la situación desde arriba hacia abajo a verla de abajo hacia arriba. Tu éxito no depende de lo que tú logres, de lo que tú alcances, sino tu éxito está en serle fiel a Dios. Lo espiritual es eterno, lo sobrenatural tiene fecha de caducidad. Cuando somos personas que buscan lo sobrenatural, ¿ok? Dios sana y levanta a una persona que se está muriendo, gloria a Dios, pero tarde o temprano ese milagro tiene fecha de caducidad porque se va a morir. Pero lo espiritual es eterno. Estamos viviendo en lo espiritual, en lo eterno, y eso nos va a ayudar. Dios no vino a darnos una vida fácil. Aun cuando Jesús dijo, tomen mi yugo, que es fácil, el yugo. Pero la vida que Jesús compró para nosotros no es fácil, es eterna. Y eso es lo importante. Cuando lo malo te esté pasando, cuando lo que no entiendas o lo que no te gusta te esté pasando, quiero que veas un momento la bendición tan grande y el regalo que tienes de una vida eterna. Una vida eterna, una eternidad con Jesús llena de plenitud, de paz, de gozo, de alegría. No me preguntes qué va a haber, porque no lo sabemos. Yo sí me imagino que vamos a tener por ahí unos partidazos de voleibol, unas cascaritas ahí buenas. Van a ganar las Chivas también por ahí. Será uno de los gozos que vamos a tener. Hay tantas cosas maravillosas. Que volteas y dices, arre con la que barren, si no me dicen buenos días, si hoy no me tomaron en cuenta, si me ignoraron, si están hablando mal de mí, si me perdieron dinero, si... Señor, esto va a pasar. Pero lo que tú me has dado, la eternidad, una vida eterna, esa nadie me la puede quitar. Vamos a ponernos de pie. Yo creo que este es un buen día. Y yo siempre digo, hoy puede ser un parteaguas para tu vida. Un antes y un después, un día donde tú recuerdes. Tomaste una decisión. Y que puedas decir, ya me cansé de ser tan carnal. Ya me cansé de hacerme la que sé mucho, la que conozco la Biblia y la que levanto aquí las manos, pero mi vida está vacía, tan desobediente. Ya me cansé. Quiero vivir y ser una persona espiritual. Quiero ver con los ojos de Jesús todo lo que está pasando a mi alrededor. Quiero entender, ver las cosas como Él las ve y yo responder o reaccionar como Él lo hace. Poder decir en medio del sufrimiento, este proceso fue el más doloroso, pero el más precioso de mi vida. Y no quedarme con el dolor o la amargura o el resentimiento o el odio de ese momento difícil, de esa temporada difícil. Jesús, he hablado, Señor, esta mañana lo que tú pusiste en mi corazón, lo que tú hablaste en mi vida estos días, para que yo pudiera compartir con cada uno de tus hijos. En obediencia, con temor y temblor he hablado. Haz tú la obra que quieres hacer con esta palabra en cada corazón. Ven y sella esta palabra en el corazón de tus hijos. No queremos quedarnos, Señor,
lo natural, porque las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente, no, nuestra mente natural no puede procesar esa información. Ayúdanos a madurar esta mañana. No podemos seguir siendo los mismos. Has sido tan paciente con nosotros, pero no podemos burlarnos de ti, Señor. Has sido bueno con cada uno de nosotros, pero ya me cansé, Señor. Estamos cansados. Ven y ayúdanos, Dios. Que en medio de las cosas dolorosas podamos tener ese gozo inefable que es el fruto de tu espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Podamos manifestar ese fruto. Aún en medio de las lágrimas, saber que tú eres fiel, saber que tú estás aquí, saber que algo bueno saldrá de ese no, saldrá de ese silencio, que algo bueno saldrá de lo que estamos viviendo. Llena esta casa con ese olor fragante de tu Espíritu Santo, Señor. Llena esta habitación, Dios. Que el fuego de tu Espíritu en este altar siga llenando nuestras vidas. Alcanza hasta los cielos, tu fidelidad hasta las nubes. Como las montañas, y tu justicia fluye como el mar. Levantaré mi voz para adorarte, Rey. Mi fuerza encontraré en la sombra de tu amor. Vamos, refúgiate en la sombra de su amor. Ahí está la fuerza que tú necesitas. Tu amor, Señor, ahí está la fe que tú necesitas. alcanza hasta los cielos. Ahí está ese gozo que tú necesitas. Tu fidelidad hasta las nubes. Es como las montañas, y tu justicia fluye como el mar. Levantaré mi voz para adorarte, Rey. Mi fuerza encontraré en la sombra de tu amor.
levantaré mi voz para adorarte, Rey. Mi fuerza encontraré en la sombra de tu amor. Levantaré mi voz. Señor, aquí está un pueblo consciente de nuestra necesidad de ti más que de cualquier otra cosa. Consciente, Señor, que si estamos mal, si estamos tristes, si estamos desanimados, no es por ti, es porque hemos vivido, Señor, de una manera carnal. Estamos viendo nomás en lo natural y nos hemos olvidado de lo espiritual. Lleva a tu pueblo, Señor, a vivir en lo espiritual, a ser espirituales, Señor. Ayúdanos. Toma nuestra mano y guíanos, Señor. Empújanos, Dios. Que podamos ver la vida tal y como tú la ves. Que nuestro éxito sea hacer tu voluntad, ser fieles a ti, Señor. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y encontremos nuestra paz y nuestro gozo, nuestra plenitud en ti. Ni un carro, ni una casa, ni una persona, ni una posición, ni un viaje, sino tu presencia en nosotros, Señor. Así que vivamos o muramos, del Señor somos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso a Jesús con todo el